Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. En esta ocasión vamos a ver el lenguaje SQL, lo que es la conceptualización de los datos. Originalmente basado en el álgebra relacional y en el cálculo relacional, SQL consiste en un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación de datos y un lenguaje de control de datos. SQL, que es un lenguaje de consulta estructurada, es un lenguaje surgido de un proyecto de investigación de IBM para el acceso a bases de datos relacionales. Actualmente se ha convertido en un lenguaje estándar de bases de datos y la mayoría de los sistemas de bases de datos lo soportan, desde sistemas para ordenadores personales hasta grandes ordenadores. Dentro de sus características generales vamos a ver que es un lenguaje de acceso a base de datos, como ya lo hemos dicho, que explota la flexibilidad y potencia de los sistemas relacionales, permitiendo gran variedad de operaciones sobre los mismos. Es un lenguaje declarativo de alto nivel y de no procedimiento, que gracias a su fuerte base técnica y su orientación al manejo de conjuntos de registros y no a registros individuales, permite una alta productividad en codificación. De esta forma, una sola sentencia puede equivaler a uno o más programas que utilicen un lenguaje de bajo nivel orientado al registro. Tipos de sentencias SQL y sus componentes sintácticos. Como su nombre lo indica, SQL nos permite realizar consultas en la base de datos, pero el nombre se queda corto, ya que SQL además realiza funciones de definición, control y gestión de la base de datos. Las sentencias SQL se clasifican según su finalidad, dando origen a tres lenguajes o sublenguajes. El DDL, que es el Data Definition Language, que es un lenguaje de definición de datos. Incluye órdenes para definir, modificar o borrar tablas en las que se almacenan los datos y de las relaciones entre ellas. Es el que más varía de un sistema a otro. El segundo lenguaje, que sería el DCL, que es el Data Control Language, es un lenguaje de control de datos que contiene elementos útiles para trabajar en un entorno multiusuario. En el que es importante la protección de los datos, la seguridad de las tablas y el establecimiento de restricciones en el acceso, así como elementos para coordinar la compartición de datos por parte de usuarios concurrentes, asegurando que no interfieren unos con otros. Y por último, el DML, el Data Manipulation Language, lenguaje de manipulación de datos. Este lenguaje de manipulación de datos nos permite recuperar los datos almacenados en la base de datos y también incluye órdenes para permitir al usuario actualizar la base de datos añadiendo nuevos datos, suprimiendo datos antiguos o modificando datos previamente almacenados. Los componentes sintácticos. La mayoría de las sentencias SQL tienen la misma estructura. Todas comienzan con un verbo y a continuación le sigue una o más cláusulas que nos dicen los datos con los que vamos a operar. Algunas de estas son opcionales y otras son obligatorias, como en el caso de from. El SQL proporciona una funcionalidad más allá de una simple consulta de datos.
Asume el papel de lenguaje de definición de datos, LDD, lenguaje de definición de vistas, LDB, V, y lenguaje de manipulación de datos, el LMD. Además, permite la concesión y denegación de permisos, la implementación de restricciones de integridad y controles de transacción, y por último, la alteración de esquemas. Las primeras versiones SQL incluían funciones propias del lenguaje de definición de almacenamiento, LDA, pero fueron suprimidas en los estándares más recientes con el fin de mantener el lenguaje solo a nivel conceptual y externo. El SQL permite fundamentalmente dos modos de uso. Un modo interactivo, destinado principalmente a los usuarios finales avanzados u ocasionales, en el que las diversas sentencias SQL se escriben y ejecutan en línea de comandos o un entorno semejante. Y un entorno integrado, destinado al uso por parte de programadores dentro de programas escritos en cualquier lenguaje de programación anfitrión. En este caso, el SQL asume el papel de su lenguaje de datos. En el caso de hacer un uso embebido del lenguaje, podemos utilizar dos técnicas alternativas de programación. En una de ellas, en la que el lenguaje se denomina SQL estático, las sentencias utilizadas no cambian durante la ejecución del programa. En la otra, donde el lenguaje recibe el nombre de SQL dinámico, se produce una modificación total o parcial de las sentencias en el transcurso de la ejecución del programa. La utilización de SQL dinámico permite mayor flexibilidad y mayor complejidad en las sentencias, pero como contrapunta obtenemos una eficiencia menor y el uso de técnicas de programación más complejas en el manejo de memoria y variables. El SQL es un lenguaje declarativo, o sea que especifica qué es lo que se quiere y no cómo conseguirlo, por lo que una sentencia no establece explícitamente un orden de ejecución. El orden de ejecución interno de una sentencia puede afectar gravemente la eficiencia de un sistema gestor de base de datos, por lo que se hace necesario que éste lleve a cabo una optimización antes de la ejecución de la misma. Muchas veces el uso de índices acelera una instrucción de consulta, pero ralentiza la actualización de datos. Dependiendo del uso de la aplicación, se prioriza el acceso indexado o una rápida actualización de información. La optimización difiere sensiblemente en cada motor de base de datos y depende de muchos factores. Existe una ampliación de SQL conocida como FSQL, Fuzzy SQL o SQL difuso, que permite el acceso a bases de datos difusas usando la lógica difusa. Este lenguaje ha sido implementado a nivel experimental y está evolucionando rápidamente. El lenguaje de definición de datos del inglés Data Definition Language, DDL, es el que se encarga de la modificación de la estructura de los objetos de la base de datos. Existen 4 operaciones básicas: create, alter, drop y truncate. Create. Este comando crea un objeto dentro de las bases de datos. Puede ser una tabla, lista, índice, un trigger, función, procedimiento o cualquier otro objeto que el motor de la base de datos soporte.
Por ejemplo, la creación de una tabla. Alter, este comando permite modificar la estructura de un objeto. Se pueden agregar o quitar campos a una tabla, modificar el tipo de un campo, agregar o quitar índices a una tabla, modificar un trigger y más. Drop. El comando drop es este comando elimina un objeto de una base de datos. Puede ser una tabla, una vista, un índice, un trigger, una función, procedimiento o cualquier otro objeto en el que el motor de base de datos soporte. Se puede combinar con la sentencia alter. Truncate. Este comando trunca todo el contenido de una tabla. La ventaja sobre el comando delete es que si se quiere borrar todo el contenido de la tabla es mucho más rápido, especialmente si la tabla es muy grande. La desventaja es que truncate solo sirve cuando se quieren eliminar absolutamente todos los registros, ya que no se permite la cláusula where. Si bien en un principio esta sentencia parecería ser de un DML o un lenguaje de manipulación de datos, es en realidad una DDL, ya que internamente el comando truncate borra la tabla y vuelve a crear y no solo ejecuta ninguna transacción, sino que lo hace de manera automática. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.